Preguntaba si aquí se ve Juego de Tronos, me dicen que sí. Yo vengo de más allá del muro. Vengo de un sitio enormemente frío, donde en invierno, hasta hace 100 años, había muy poco que hacer. Y lo que se hacía es algo característico de los seres humanos que llevamos haciendo desde hace miles de años, que es contar historias. Yo esta tarde les voy a contar historias. Les voy a contar una historia donde se van a mezclar nazis, guerras, científicos, parte también de nuestra historia. Y confío que todos descubramos ese placer, el placer de estar juntos y de contar historias. La siguiente diapositiva es una foto de uno de esos pueblos de donde yo provengo. Como ven, en torno al fuego, los hombres a un lado, las mujeres a otro, se juntaban distintas familias en una misma casa, los niños correteando, todos trabajando en cierta manera, pero el más valorado, el que era el protagonista, era el que en esas reuniones contaba una historia. Historias de un viajero, historias de algo que había sucedido, historias divertidas, historias tenebrosas, algo que conseguía pasar la tarde hasta que todos se iban a dormir. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta los científicos es que estamos equivocados sobre la memoria. Todos solemos pensar que la memoria es una herramienta para guardar el pasado. No es así. Si esa fuese su función, es terriblemente mala. Nuestra memoria está llena de errores, de falsificaciones. Continuamente la estamos cambiando. Entonces, si no vale para guardar el pasado, ¿para qué vale? Para algo mucho más interesante, para preparar el futuro. Por eso la actualizamos, porque queremos que esté adecuada, así volvemos a vivir esa misma situación, que sepamos cómo podemos o debemos actuar. Entonces, en esas historias es una forma también de contar memorias. Y es algo mágico de nuestra especie. ¿Por qué? Porque en mi memoria, en principio, solo está lo que yo he vivido, solo está lo que yo he pasado. Pero cuando nos juntamos alrededor del fuego y tú me cuentas tu memoria, tu historia, de repente yo la incorporo y la hago mía. Mis memorias no solo son lo que yo he vivido. Por ahí está Batman y John Silver en la Isla del Tesoro, y las cosas que he leído, y las cosas que me contaba mi abuelo, y las cosas que me contaba mi padre, y las cosas que me contaban mis amigos, y las que mis nuevos amigos de Medellín me han contado hoy en la comida y me han hecho feliz también. Somos ese conjunto de historias. Y con esas armas afrontamos el futuro. Esa es nuestra herramienta con la que intentamos no solo sobrevivir, sino algo mucho más importante y muy también de los seres humanos. Intentamos también ser felices. En mi tierra también están estos. No era fácil en esos momentos. Había muy pocos miles de seres humanos en todo el planeta. Tenían un problema, y es que la comida de repente la conseguías en grandes cantidades, pero no la podías guardar. ¿Qué pensáis que inventaron para poder tener comida cuando te estás desplazando de un lado a otro? Venga, os voy a hacer participar, ¿eh? Bueno, se supone que una de las cosas que llevaron a la domesticación del perro es que valía para dos cosas. Para las noches frías de invierno. No sé si aquí se dice, en España todavía decimos esto es una noche de perros, una mala noche. Los aborígenes australianos, cuando es una noche tremendamente fría, la llaman una noche de 4 perros, porque te pones 2 a cada lado. Entonces, el perro te ayuda a pasar el frío, y si de repente no tienes comida,
es una comida que anda sola, que no se aleja mucho y que en un momento de necesidad te puede salvar la vida. ¿Me perdonáis todos los que queréis a los perros? Yo también. Pero es supervivencia, ¿vale? Y esta gente que iban siguiendo los grandes rebaños y que vivían normalmente en zonas muy concretas, donde hay cuevas, donde hay agua, donde hay pasos de animales, hicieron una cosa maravillosa que es el arte paleolítico. No sabemos por qué. No sabemos por qué pintaban. Pero estamos muy equivocados en algunas cosas y es parte también de la historia que os quiero contar. Cuando vemos esta maraña de animales, nos parece un batiburrillo donde no distinguimos apenas trazos. Pero os la estáis viendo como seres humanos del siglo XXI. Y esto está pintado hace 23.000 años. Hace 23.000 años, dentro de una cueva, nadie veía todo esto. Había alguien que con una lámpara de aceite empezaba a ir moviéndola como si fuese una película de dibujos animados y contaba una historia. Lo primero que decía es que había visto a lo lejos una leona. Y ahí veis la silueta del animal a cierta distancia. De repente, la leona está mucho más cerca y la sensación que da, todo esto son trocitos cortados de esa pared, ¿vale? La sensación que da es que ha descubierto una presa. Y de repente aguza la cabeza, empieza a usar el olfato y se empieza a acercar. Lo siguiente que va a hacer es agacharse, bajar el perfil. Fijaros cómo es la pata que adelanta. Está escondiéndose entre la hierba, acercándose. Ya va pegada casi al suelo, como veis aquí. Y en la siguiente, ahí sí que ya es la acción. Se ha lanzado encima de la presa. Está tragando, está tranquila y finalmente se aleja. Muchas de estas pinturas son también historias. Tenías que contarlo de alguna manera y tenías que hacerlo en un sitio especial que era una de esas cuevas. Si veis este rinoceronte, es alguien que está intentando contarnos cómo el rinoceronte mueve su cuerno. Y lo que está haciendo es una animación. Está haciendo una serie de fotogramas todos superpuestos uno encima de otro. Bueno, otra de las cosas que aparecen en esas cuevas son manos. Y de las manos aprendemos cosas también interesantes para la neurociencia. Aquí vemos un ejemplar aislado, pero una de las más llamativas es la cueva de las manos que está en Argentina. Si os fijáis, casi todas esas manos ¿son qué? Izquierdas. ¿Por qué son manos izquierdas? Porque la que está trabajando, con la que eres hábil, es con la mano derecha. Con esa estás soplando el pigmento. ¿Qué es lo que sabemos? Que estas personas eran ya como nosotros, la mayoría eran diestros. Usaban también los dientes como otra herramienta. Cuando cogían la carne, cogían un trozo, lo mordían y con una lámina de piedra lo iban cortando. ¿Por qué sabemos que son diestros? Porque en los dientes se ven muescas, rayones, todas con esta inclinación, porque lo hacías así. No hay apenas ninguno con esta otra inclinación. Entonces, hace 18.000 años ya éramos la mayoría diestros. Ya nuestro cerebro tenía una mano favorita. Luego hay otra cosa curiosa, y es que la longitud de los dedos depende de la cantidad de testosterona que tú tienes cuando eres un feto. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que los dedos de los hombres y las mujeres son diferentes. No es fácil porque pues pueden ser las uñas más largas, puede haber adolescentes donde eso no está tan marcado, pero más o menos cuando se ha estudiado estas manos,
lo que se ha encontrado es que esos pintores prehistóricos que siempre nos muestran como un señor barbudo, no era así. La mayoría son mujeres. 3/4 partes de los pintores son pintoras, ¿vale? Entonces, esto es Altamira, que es una cueva en España llena de bisontes, y siempre que nos ponen eso, pues ya veis a un tipo barbudo, en este caso Antonio Banderas, pero la realidad es esta. Por lo que sabemos, las que inventaron el arte, las que hicieron esas maravillas, las que quizá convocaban a la caza o contaban historias con esas pinturas, eran mujeres. Y esto es de lo que yo os vengo a hablar, de una serie de gente al lado del fuego, riendo, contando historias, compartiendo, transmitiendo memorias, construyendo una sociedad. Antes hablaba con un compañero que hay lo que se llama el número de Dunbar, que dice que más o menos cada uno tenemos como máximo entre 100 y 200 amigos. Yo le contestaba a otro amigo, digo, pues mi hija tiene 800 amigos en Facebook, ¿no? Y él me decía, yo tengo 2 y de uno no estoy muy seguro, ¿no? Pero eso son cosas de la edad, ¿no? Pero trasladaros a ese punto, porque lo seguimos haciendo. Tú si ves un grupo de jóvenes, están sentados haciendo un círculo, charlando y contándose cosas. Y es posible que exageremos, ¿no? Éramos cazadores, teníamos que ir a buscar comida. Y no era nada fácil encontrar comida o conseguir la comida. Os pongo un ejemplo. Esta es la realidad. Este son el tamaño de 2 seres humanos y de una de las posibles cazas. Imaginaros lo que es cazar a un animal de estos con unas piedras y unos palos. ¿Cuál es el resultado? Muchos de los fósiles de esta época están llenos de fracturas. Los cazadores morían en números probablemente altísimos. Entonces estamos hablando de una sociedad donde había pocos hombres. ¿Cuál es la ventaja cuando hay pocos hombres? Alguna ventaja habrá, ¿no? Bueno, una de las ventajas es que pueden elegir mujer, porque la proporción es desequilibrada. Se supone que esto explica otra historia, que es también muy llamativa, que es la aparición de los rubios y las rubias. Todos los rubios que existen en este planeta derivan de un mutante. Ese mutante vivió hace 8.000 años en la zona del Mar Negro. Tuvo una mutación que hizo que produjera mucha menos melanina, por lo tanto los ojos que tienen menos melanina aparecen azulados o verdosos y el pelo con menos melanina aparece rubio. En general, esta mutación tiene algo de ventaja en las zonas nórdicas, porque como el factor limitante es la luz del sol para producir vitamina D, con una piel sin apenas pigmentación aprovechas toda la luz. Y dices, ¿y por qué no tenían varias mujeres? Bueno, pues la explicación es que es muy difícil conseguir comida para varios grupos familiares. Entonces se supone que eran monógamos, la mayoría, y que siempre nos ha llamado la atención lo diferente. Yo trabajé en Alemania y entonces los morenos teníamos allí bastante éxito, cosa que en España es mucho más complicado. Entonces, nos atrae lo distinto, es otra de las características de nuestra especie. Entonces, esto explica la supervivencia de las rubias, que es algo que a muchos nos alegra, y de los rubios también, que nos alegra un poco menos. ¿De acuerdo? Más cosas. Esto es de Sartre, y os pongo ahí, dices, el hombre, me pareció un precioso dentro de lo que quería que fuese esta charla. Es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Pensar en cómo vivís cada uno de vosotros vuestra vida. ¿Para qué vale contar historias? Y esto es
interesante. Es la forma más antigua que tenemos de educar. A los niños les contamos cuentos. Hay una frase preciosa de Chesterton, que a ver si os la sé citar con mi memoria de pez. Dice que a los niños les hablamos de dragones, no porque existan, sino para que sepan que se les puede vencer. Y me parece maravilloso porque creo que es así. Les hablamos de que hay brujas en el bosque, no porque haya señoras ahí que te quieran comer, eso, sino para que sepan que hay riesgos y que tienes que afrontarlo con valentía. Hay una frase preciosa de Natalia Ginzburg donde habla de las virtudes importantes, ¿no? Las cosas importantes. Y dice eso, ¿no? Que a los niños no tenemos que enseñarles el ahorro, sino la generosidad. Entonces tenemos que transmitir esos valores y lo hacemos contando historias. Es la forma más poderosa que tenemos de poner una idea en el mundo. Pensar en la Odisea, cuando habla allí de los distintos países, cuando viajas a distintos seres, cuando hablas de los amigos, cuando cuentas de los riesgos. Es una forma de conectar con otras personas y ayudarles a que vean lo que tú ves. Hay un tema que me interesa mucho, que es el autismo. Entonces, nosotros constantemente nos estamos poniendo en vuestra cabeza, en vuestra mente. Una persona con autismo lo tiene mucho más complicado, mucho más difícil. Da esperanza. Nuestras historias están... Siempre queremos un final feliz. Siempre deseamos que las cosas sean como las hemos soñado. Incluso cuando nos derriba la vida una y otra vez, mantenemos ese hilo de esperanza. Y es una de las actividades, ahí pongo la más esencial de los seres humanos. Esto me gustaría que os llevéis de la charla de esta tarde, que todos tenemos una historia que contar, que la penséis, que la busquéis, que la contéis. En algunos momentos, cuando las historias eran tan importantes que no podías arriesgarte a cambiar una sola línea, a cambiar una sola palabra, y así surgen nuestras leyes, como en el Código de Hammurabi, o surgen los encantamientos que usábamos para curar las enfermedades, o surgen nuestros libros sagrados en todas las culturas. Es simplemente una historia que puede ser contada por Dios, lo que queráis, que no puedes alterar. Eso nos lleva, nos lleva a grabarlo en piedra, y en papiros, y en papeles, y en pergaminos. Nos lleva a inventar la escritura, a inventar la literatura, a inventar las leyes, a inventar las religiones, a inventar los libros. Y hay un tipo de historias que es muy particular, que son los sueños. Cada vez vamos empezando a entender por qué soñamos. Sabemos que durante la noche tenemos que limpiar nuestro cerebro. Hacemos mantenimiento, quitamos los productos tóxicos que se han producido a lo largo del funcionamiento de las horas que estábamos despiertos. Si no lo hacemos, antes de que pase una semana, nuestro cerebro empieza a fallar. Si no haces un mantenimiento correcto, empieza a generarse daño en las neuronas. Pero lo siguiente que pasa, además de hacer ese mantenimiento, es consolidar memorias y luego nuestro cerebro inventa historias. Esos son los sueños, historias inventadas, donde aparecen personajes conocidos, donde pueden aparecer trozos que sí que hemos vivido. No sabemos por qué, esa es la realidad, pero se supone que es una forma, antes hemos dicho, mi historia, las que me contáis, y ahora nuestro cerebro se inventa otras posibilidades irreales, pero que quizá también nos puedan ser útiles en un futuro. Bueno, esto es divertido. En una de esas cuevas que os digo donde están los hombres prehistóricos, aparecían una zona de barro, aparecían pisadas, que es lo que veis aquí. Y los investigadores europeos pues inventábamos nuestra explicación de esas pisadas. Esta zona en concreto la llamaban el santuario. ¿Por qué? Porque había como muchas pisadas muy
próximas y pensaban que era alguien dando pasos pequeñitos como si estuviera rezando. Pero a un alemán, Andreas Posner, que trabajaba en el Museo de Neandertal, se le ocurrió invitar a 3 San de Namibia, lo que normalmente llamamos bosquimanos. ¿Cuál es la diferencia entre los bosquimanos y nosotros? Que nosotros ahí solo vemos unas pisadas y los bosquimanos ven toda la historia. Para que os hagáis una idea, ellos conocen las pisadas de todas las personas de su comunidad. Les distinguen por la pisada. Y entonces, cuando les enseñaron esta zona del santuario, dijeron, esto es una muchacha de unos 13 años que está jugando, arrastrando los pies y, por cierto, lleva un bebé en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el pie izquierdo está un poco más hundido que el pie derecho. Porque ellos sabían leer esta historia y nosotros hemos perdido esa habilidad que seguro que algún día tuvimos. Entonces, de repente, aparecen mundos que no conocemos y que somos capaces de reconstruir. Y otra forma de contar es la música. Este es el instrumento musical más antiguo que se conoce. Un hueso de buitre con unos agujeros a una distancia que es perfecta a las notas que seguimos usando hoy en día. Y si oís un concierto, alguien te transmite alegría, o te transmite tensión, o te transmite miedo, porque también te está hablando de algo que ha sucedido. Por lo tanto, contamos historias de muchas maneras, con pinturas, con palabras escritas, con música y de muchas otras formas más. Música, preguntado por este colombiano que a mí me gusta mucho. Bueno, el punto clave que quisiera que os quedéis es que las historias, que dice esta investigadora, son datos con un alma. Es información, pero hay una información que muchas veces tiene una carga emocional, una carga sentimental. Todo lo que tiene carga emocional lo aprendemos mucho mejor, mucho más rápido, de forma mucho más intensa. Las emociones son una forma de subrayar las cosas que vivimos. ¿Y cuál es el poder de contar historias? Pues suceden cosas tan curiosas como estas que os voy a ir poniendo. Cuando oímos la palabra café o la palabra perfume, nuestro cerebro olfatorio se activa. Pensarlo un poco. Nuestro cerebro en esos momentos está oliendo, aunque ahí no haya ninguna molécula odorante flotando en el ambiente. Las neuronas olfatorias se están descargando, igual que si tenéis una taza de tinto delante de las narices, nunca mejor dicho. Las personas que leen más novelas y cuentos entienden mejor a los demás. Son más fáciles de generar empatía. Y por eso es tan importante que leamos a los niños, que les contemos también esos cuentos, o que les hablemos de nuestra familia, porque les estamos haciendo mejores. No solo están aprendiendo a leer, no, va mucho más allá. Les estamos haciendo más miembros de la tribu, más humanos. Cuando oímos la peripecia de un personaje, nuestro cerebro libera oxitocina. La oxitocina sabéis que se llama normalmente la hormona del amor, pero yo prefiero decir que es la hormona social. ¿Por qué? Cuando los chimpancés van a la guerra, y una vez vi una guerra de chimpancés y es lo más terrible que he visto en mi vida, porque son enormemente agresivos y todo vale en esa guerra, matar a las crías de los enemigos, despedazar a mordiscos, todo lo más terrible que os podáis imaginar. Bueno, cuando van a la guerra también producen oxitocina, o sea que de hormona del amor no siempre, pero lo que sí que hace es esos vínculos. Los chimpancés siempre tienen un amigo con el que van juntos. La Legión Sagrada de Tebas, un grupo de griegos de la antigüedad, también combatían siempre por parejas. Decían que no podías matar nunca a uno. O matabas a los dos o no terminabas con ellos, ¿no? Bueno, más cosas. No es simplemente que reaccionemos a palabras. Cuando se nos dan clichés o frases hechas, nuestro cerebro lo ignora. No le interesa para nada. Y si lo vivís un poco, es decir, cuando alguien nos cuenta esa cosa, desconectamos. Eso no es importante para nosotros.
Toda nuestra cultura se basa en una historia clave que es el viaje del héroe. En todos los países, en todas las culturas, en todas las épocas. Ya os digo, desde Ulises, desde las películas de Hollywood, todas, ese es nuestro patrón más clave, un modelo, alguien que se traslada de escenarios, que descubre cosas nuevas. Eso nos va marcando. Y finalmente, en el momento clímax de la historia, en ese cuando se te pierde algún latido en el corazón, nuestro cerebro libera cortisol. El cortisol es una de las hormonas del estrés. El estrés crónico es malo, termina por dañar a nuestro organismo, pero los picos de hormonas del estrés son claves. Y una de las cosas que hacemos cuando tenemos esos picos de estrés es que lo que ha sucedido antes lo memorizamos. Esto lo estamos grabando. Nuestro cerebro decide que es importante y lo guarda para sí. Bueno, por lo tanto, dentro de nuestra cabeza tenemos una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1,2 kg, que con un 2% de nuestro peso gasta un 20% de la energía de nuestro cuerpo, que tiene 86.000 millones de neuronas, que cada neurona tiene una media de 10.000 conexiones, entre 10.000 y 15.000, y que se conectan por aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de cables biológicos. Todo eso tenemos aquí dentro, ¿vale? Y empezamos a estudiar desde hace varios milenios cómo era ese cerebro, cómo funcionaba y qué partes tenía. La palabra cerebro aparece por primera vez en un pergamino egipcio de 3.000 años antes de Cristo, o sea, unos 5.000, 5.500 años, escrito por un médico que acompaña al ejército del faraón. Y lo que él va diciendo, va describiendo casos, pensar una guerra con espadas, muchas son heridas en la cabeza. Y en una de ellas dices que cuando se abre la cabeza se ve dentro una masa que palpita y que dice que es como el cobre en el crisol cuando no está terminado de fundir. Y esa es la referencia más antigua. Bueno, estos que veis aquí son Oscar y Cecilia Vogt, ¿eh? Ella francesa y él alemán, que se enamoran en París y se casan. Y Vogt es una de las personas clave para entender la corteza cerebral, la superficie de nuestro cerebro. Vogt hace una cosa que ha sido clave en muchos lugares, que es intentar buscar dónde está el genio, dónde reside esa capacidad excepcional de algunas personas. Y lo que hace es coleccionar cerebros de genios. Y él dice que su deseo es que algún día confía que su cerebro podrá reposar al lado del de su querida Cecil en alguna de las baldas de ese armario. Esto que veis aquí es un microtomo, los que sois para cerebros humanos. Es una máquina para hacer lonchas de un cerebro tan grande como el nuestro. Bueno, a Vogt, un alemán, le encargan que estudie el cerebro de Lenin. Y Vogt no quiere. Pero en aquella época las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética son buenas. Los alemanes, que tienen prohibido por el Convenio de Versalles, por el Acuerdo de Versalles, probar nuevas armas, lo quieren hacer en Rusia. Y el gobierno alemán le dice que tiene que ir a prestar el servicio que le han pedido, que es estudiar el cerebro de Lenin. Los rusos quieren que Vogt certifique que el cerebro de Lenin es distinto, que es el de un genio. Y se crea un instituto de investigación, que digo que tiene que ser un caso único en la historia, para estudiar un único cerebro. Como buen científico, Vogt aprovecha y dice que necesita personal, dinero, material, lo que hacemos todos siempre que nos dan la opinión, ¿no? Y le toca ir haciendo viajes a Moscú y hace 32.000 secciones del cerebro de Lenin. Y empieza a estudiar. En la actualidad se le ha criticado mucho porque se dice que Vogt les dijo a los rusos lo que querían oír,
que era que el cerebro es distinto, que había unas células aquí en la corteza, en capa 3, que aparecían en el cerebro de Lenin aquí más marcadas y que en la gente no. Bueno, si lo miráis es muy difícil, son unas diferencias que o no existen o son mínimas y probablemente en el corte de al lado no se vean tan claras. ¿De acuerdo? Pero fue importante porque se avanzó mucho en cómo era la estructura de la corteza cerebral, la capa más externa, y en que había en esa zona distintas regiones. Ya habíamos visto algo. A Broca le llevan a un señor que ha perdido la capacidad de hablar. Solo dice tan, tan. De hecho, el mote que le ponen, como podréis imaginar, es tan. Tan muere a los cabos de unos días. Broca le hace la autopsia y encuentra una zona destruida que ahora llamamos área de Broca y que hace que algunas personas pierdan la capacidad de hablar, una afasia. Entonces, la buena relación entre Alemania y la Unión Soviética se rompe, comienza la Segunda Guerra Mundial y el gobierno alemán, que le ha ordenado a Fock que vaya a estudiar, dice que es un traidor porque ha ido a hacer cosas con los rusos y que qué es lo que ha hecho allí y que, por supuesto, el cerebro de Lenin estaba como queso de Gruyère. Le obligan a irse al ejército, aquí le veis de cabo, y él tiene unos protectores que son los Krupp, unos industriales, que le salvan la vida. Todo esto tiene una historia apasionante detrás. Se sospecha que en el cerebro de Lenin podía haber pruebas de que había sufrido una neurosífilis. Entonces, claro, Fock tenía muestras en Alemania del cerebro de Lenin. Entonces hay una referencia de que al final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de comandos rusos, antes de que tomen Berlín, va a Berlín con el único objetivo de rescatar esto que veis aquí, que son los cortes del cerebro de Lenin, que no caigan en manos de los americanos y que puedan usarlos para desprestigiar a Lenin, a la Unión Soviética y a la revolución bolchevique. ¿Vale? O sea, quisiera que vierais cómo la ciencia nunca es algo etéreo y puro, siempre está metida en todo lo que está pasando en cada momento. Es parte de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestros recorridos, ¿no? Bueno, Fock tiene un discípulo, que es este que veis aquí, que se llama Corbinian Brodmann, y Brodmann hace el atlas del cerebro humano. Con muchas dificultades va marcando todas estas zonas, las estudia también en monos y hace lo que veis ahí, que es una parcelación, trozos, zonas dedicadas a distintas cosas. El mapa de Corbinian-Brodmann se ha usado durante más de 50 años en el siglo XX para todas las cirugías, era la herramienta clave cuando uno tenía que meterse a hacer algo en el cerebro de un ser humano. Aquí lo veis a mayor aumento, distintas regiones con distintos... Se basan en criterios muy difíciles. Empaquetamiento de las neuronas, tamaño de las neuronas, grosor de las capas, cosas muy sutiles y que los humanos somos muy variados. Yo trabajo con ratones, los ratones son enormemente parecidos, están criados con muchas... dices, un ratón de 30 gramos, nacido el mismo día, nosotros cada uno tenemos la cabeza de un tamaño. Nuestros cerebros son mucho más diversos. Bueno, pero a pesar de esos problemas, como os digo, este mapa ha sido clave para entender que teníamos zonas donde residía, como decir, el lenguaje o donde residía la capacidad de operar con números o donde residía el juicio crítico. Os pongo un ejemplo de estas cosas del cerebro. Un maestro, 40 años, casado en segundas nupcias. Su mujer tiene una hija del anterior matrimonio de 13 años. Y el maestro de repente empieza a hacer avances sexuales con la niña. La niña se lo cuenta a la madre le denuncia, este hombre va al juez y el juez le dice que tiene dos opciones: o sigue un tratamiento
o ingresa en prisión. Elige el tratamiento y cuando está en el tratamiento empieza a hacer avances sexuales también con otras pacientes, con las enfermeras, con tal. Y evidentemente le expulsan del tratamiento y va donde el juez para que le ponga cuánto tiempo de cárcel tiene que tener. El juez encuentra una cosa, se da cuenta de un detalle y es que anda de una forma extraña. Y en el juzgado avisa a un forense y le dice, no sé, se ha quedado con algo, y entonces el otro se da cuenta que también habla un poco pastosa y deciden hacerle un escáner. Cuando le hacen el escáner encuentran que aquí, en la zona de la corteza frontal, donde trabajamos con, por ejemplo, el juicio crítico, el control de los impulsos, lo que en nuestra sociedad es aceptable y no, tiene un tumor del tamaño de un huevo. Cuando se le quita el tumor, vuelve a la normalidad. Al cabo de 2 años se ve que entra en páginas de pornografía infantil, le vuelven a examinar y el tumor se ha reproducido. Entonces, lo que se va viendo a lo largo de todo el siglo XX es que tenemos zonas cerebrales dedicadas a cosas diferentes. Brodmann hace ese mapa con esas parcelas, pero, por ejemplo, si vais viendo los números, el del 12 al 16 no están por ningún sitio, porque esas son áreas que las ven los monos, pero no las ven los humanos. Y, como os digo, hemos usado para todas nuestras máquinas de neuroimagen, para las resonancias, para las tomografías de emisión de positrones, hemos usado como referencia el mapa de Brodmann. Pero en el siglo XXI, nuestra tecnología ha avanzado de una forma espectacular. Y de repente tenemos nuevas técnicas que nos permiten estudiar el cerebro humano como nunca antes lo habíamos conseguido. Esto es una técnica que se llama el conectoma. El conectoma lo que busca es entender esos cables de dentro del cerebro. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se hizo un gran proyecto, que es el proyecto Conectoma Humano, Sonoral Genoma Humano, pues algo similar pero centrado en las conexiones cerebrales. 1.200 personas, voluntarios, para que se estudiase su cerebro sin sacárselo de la cabeza, pero en un detalle como no había habido antes. ¿Qué es lo que se hace ahí? De cada cerebro, 112 paquetes de datos. Por ejemplo, un electroencefalograma era uno de esos paquetes de datos. ¿Y cómo funciona? Técnicas de neuroimagen. Con eso vemos un ejemplo, una resonancia magnética en situación de reposo. Ahora tenemos unas nuevas tecnologías que nos permiten operar con cantidades ingentes de información, lo que se llaman los grandes datos o los big data. Y tenemos herramientas que pueden hacer cosas mucho más rápido que los seres humanos y con más exactitud, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, se diseñó un programa de inteligencia artificial al que se le llamó el clasificador. El clasificador, ¿qué es lo que hacía? Coger toda esa información como sobre el cerebro humano, operarla con esos big data e intentar decir, esta es la parcelación real del cerebro humano. En zonas que diferían en sus, por ejemplo, sus proporciones de mielina o en la actividad que mostraba ante distintas cosas, conseguir un mapa mejor de lo que teníamos hasta el día de hoy. Se marcaron nuevos bordes, nuevos límites entre las zonas cerebrales. Y, puesto que ahora tenemos un mapa nuevo, lo que se dijo, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver qué pasa con distintas personas, con distintas circunstancias, con distintos experimentos. Aquí veis cómo se veía el cerebro de una persona con una resonancia magnética, con una tarea, un mapa de la mielina, esa conexión de los axones que permite una velocidad mayor, o otro mapa de un estado de reposo. Y con todo eso, el clasificador hizo esto que veis, una nueva versión del mapa del cerebro humano. Fue algo llamativo porque de repente pasamos, esto os hablo yo, un año aproximadamente, de 83 zonas que teníamos descubiertas hasta el momento a 180. O sea, imaginaros que en el mapa de Colombia apareciesen más del doble
de lugares distintos, que no habíamos visto hasta ese momento. Bueno, esto es lo que dijo uno de los autores, es decir, que este nuevo atlas no es que se haya terminado el trabajo, porque nos va a llevar décadas saber todas esas zonas nuevas que muchas no las conocíamos, para qué valen, y que habrá más descubrimientos. Pero hay cosas muy concretas. Bueno, aquí veis cómo funcionaba el clasificador. Y aquí son 3 cerebros, el de un sujeto típico, este que tiene una zona dividida y este que tiene una zona movida. Y nos estamos centrando en una región del cerebro que, fijaros cómo se llama, 55B. Entonces, dentro de todas esas zonas cerebrales, de esas 180 regiones identificadas, hay una que se llama 55B. ¿Cuál es la gran maravilla de esta nueva tecnología? Pues que si la zona está cortada por un fascículo de mielina, la identifica también. Si la zona se ha movido, por eso que os decía de esa heterogeneidad de los cerebros humanos, también la identifica. Entonces, tenemos una tecnología que nos va a permitir estudiar el cerebro humano con una precisión que hasta ahora era simplemente imposible. ¿Para qué nos va a valer esto? Bueno, pues tenemos que saber a qué se dedica cada una de esas zonas, tanto en personas sanas como en personas enfermas. Los cirujanos, si tienes que extirpar un tumor, siempre hay un miedo. O sea, por un lado tienes que intentar limpiarlo todo, llevártelo todo, pero si te pasas de zona, generas un daño que puede ser realmente terrible. Claro, si tú ahora sabes exactamente, porque lo vas a poder saber, o sea, el neurocirujano va a tener delante el mapa, va a saber hasta dónde puede llegar sin afectar a la zona siguiente. Nuestra genética marca cómo es nuestro cerebro, en muchos aspectos. Hay cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo, y a mí me costó mucho aceptarlo, porque siempre creo que uno es dueño de su destino, pero la genética, por ejemplo, marca la variación en el cociente de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Salvo que alguien haya sido sometido a una vida durísima, y ahí hablo de maltratos terribles, de hambre, realmente lo que nos marca el nivel que vamos a conseguir de inteligencia son los genes de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Digo, me da rabia porque yo digo, alguien que se esfuerce, ¿no?, debería no estar marcado por lo que ha recibido en el momento de nacer. Y realmente sí que puedes mejorar en muchas cosas, porque no solo es inteligencia, sino es luego qué es lo que haces con esa inteligencia, cómo la aplicas a tu vida, muchas más cosas. Pero bueno, nos va a permitir hacer una relación clara entre distintos genes y la estructura cerebral. Si tenemos mucho más clara la estructura cerebral, entenderemos mucho mejor cómo funciona el cerebro, cómo es lo que llamamos normalmente la mente. Y finalmente, si entendemos bien cómo funciona el cerebro, entenderemos por qué nos comportamos de distintas maneras. ¿Por qué hacemos cosas que a veces no podemos explicar bien ni nosotros mismos? Y 55B, después de todo esto que os he contado, de que hemos encontrado 180 áreas en el cerebro, de las cuales más de la mitad no conocía, esa pequeñita que se llama 55B. Bueno, 55B viene porque yo tengo un amigo que es astrofísico y dijo que había conseguido dar la charla con el título más corto porque la había llamado Luna. Y entonces le dije, no, la siguiente mía va a tener 3 letras, ¿no?, que era 55B. Así que la próxima de él, no sé, buscará algún satélite que sean 2 letras o algo por el estilo. Pero bueno, ¿para qué vale 55B? Pues se pudo saber, esta es de las que sí que se sabe. Y lo que se ha visto es que 55B en todos y cada uno de nosotros se ilumina, se activa, se ponen esas neuronas a disparar cuando nos cuentan una historia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Por favor. ¿Qué es la neurosífilis? Sí. Mira, es una enfermedad infecciosa, la sífilis. Para que os hagáis una idea, a comienzos del siglo XX, 1 de cada 12 hombres europeos tenía sífilis. Entonces, si la sífilis avanza,
y no teníamos nada eficaz contra ellas, hacían unos tratamientos de mercurio que lo único que hacían era envenenar a la gente, iba avanzando progresivamente y la fase terciaria avanzada, ya normalmente tenían que haber pasado 15, 20 años, era una neurosífilis, que es que la enfermedad te afectaba al cerebro. El punto es que todos los hospitales psiquiátricos del mundo estaban atiborrados de gente con neurosífilis. ¿Cuál es la enorme suerte que tuvimos? Que la neurosífilis y la sífilis en general responden muy bien a la penicilina, a los antibióticos. Entonces, cuando los seres humanos, cuando Fleming inventó la penicilina, los psiquiátricos se vaciaron de gente, porque te llevaba una demencia. Entonces, eso es la neurosífilis. ¿Vale? Sí. Uy, cuántas preguntas, qué bien. Voy a intentar ser rápido. En otra conferencia en la que asistí sobre literatura, el expositor dijo al público que estábamos, nos dijo, ¿quién cree que una persona que lea mucho es mejor persona o puede llegar a ser una mejor persona? Entonces yo levanté la mano, porque a mí me parece que sí. Lo digo por experiencia propia, uno entre más lee como que va teniendo un mejor punto de vista pues de las cosas que pasan en la vida. Y ese señor pues dijo que no, que cómo se le ocurría, me hizo quedar muy mal delante de toda la gente. Dijo que no, que cómo Hitler leía, que era un gran lector y que era un tipo muy malo, y por ese estilo puso muchos ejemplos. Entonces, ¿usted qué me respondería a eso? Yo estoy con usted. O sea, vamos a ver, todo esto son estudios de medias y en cualquier grupo habrá asesinos, pero lo que queda claro, o sea, lo que les he traído aquí son datos científicos y lo que dicen es eso, es que las personas que leen desarrollan más empatía. ¿Alguien puede leer y ser un psicópata? Pues claro que sí, pero lo que estamos hablando son de estudios poblacionales donde tenemos muchos casos. Y entonces yo dices, ¿tener más empatía te hace mejor persona? Yo creo que sí. Te pones en los zapatos del otro. Entiendes por lo que está pasando. Entonces, yo sí que me atrevo a decir que las personas que leen son mejores personas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Al introducir su charla, hizo alguna alusión al autismo y su incremento, su detección mayor en estas épocas. ¿Cómo ese factor ese descontrol que se presenta especialmente en los niños y en la juventud se relacionaría con los estudios que usted ha planteado? Sí, es también una pregunta interesantísima. Vamos a ver. Nadie sabe lo que está pasando con el autismo en los últimos años. En el año, no se fíen de los números exactos porque hablo de memoria, pero algo así como en el año 1975 lo tenía uno, según países, entre 1 de cada 15.000 y 1 de cada 5.000 niños. En el 85 lo tenía 1 de cada 1.500. En el 95 lo tenía 1 de cada 500. En el año 2000 lo tenía 1 de cada 250. En el año 2005 lo tenía 1 de cada 150. En el año 2010 lo tenía, creo que les estoy dando los números bastante bien, 1 de cada 110. En el año 2014 lo tenía 1 de cada 88. Esa es crecimiento exponencial. Bueno, ahí hay distintas explicaciones. Una, es posible que antes no les detectáramos. O sea, yo he conocido gente que a los 60 años se le ha diagnosticado autismo y que simplemente era el rarito de su pueblo, sobre todo en zonas rurales. Muchas veces estaban mucho mejor integrados que los que viven en zonas urbanas, que es también algo interesante. Otra posible explicación es que es nuestro mundo industrial. Por ejemplo, los motores diésel aumenta el riesgo de tener autismo las personas que viven cerca de grandes vías de comunicación. Otra posibilidad es que es nuestra nueva biología de la reproducción. Muchas veces se echa en cara a las mujeres que tienen hijos a edad avanzada por los riesgos que corren. Pero los hombres no lo hacemos con nosotros mismos. Y hay unos riesgos clarísimos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenéis vuestros ovocitos preparados desde el día del nacimiento,
Y nosotros hacemos espermatozoides todos los días. Los espermatozoides de un hombre de 40 años tienen el doble de mutaciones que los de un hombre de 20 años. Entonces, los padres de más edad aumenta el riesgo de autismo. Entonces, de autismo se han dicho las mayores barbaridades. Y una de las más siniestras es que se acusó a las madres de que era culpa de ellas. Hay un término de los años 70 que eran las madres nevera o las madres frigorífico. Se decía que el problema es que la madre no quería a ese hijo en realidad y no le había dado suficiente cariño y eso había generado ese distanciamiento, esos problemas en el niño. Los tratamientos eran, detrás de esa idea absurda, eran tan absurdos como que lo que tenías que hacer es revivir lo que no habías vivido. Como no le habías dado mucho cariño, lo que tenías que hacer era abrazarle. A unos niños que muchas veces les puede resultar incómodo el contacto físico, le decían a la madre que los abrazase durante 30 minutos. El niño pataleaba, gritaba, o sea, era agotador física y emocionalmente. Todo eso lo hemos ido dejando atrás. Ahora yo creo que no hay ninguna duda, el autismo tiene una base genética muy clara, tiene que haber algún elemento disparador, algo que no sea genético. O sea, la genética se calcula que pesa entre el 70 y el 90%. Lo demás, algo ambiental, no lo sabemos. Entonces, todo ese aumento no sabemos qué es lo que está pasando, es la realidad. Desde luego una parte es mejores diagnósticos, pero todas esas explicaciones explican más o menos la mitad del aumento. Nos queda otra mitad que no sabemos dónde está. Y es un problema, o sea, hay mucho más autismo que síndrome de Down. Y los padres, si alguno tenéis algún familiar, hay un problema. Yo les digo a los padres, pues son chavales normalmente muy guapos y no se les nota. No se les nota que tienen nada, simplemente tienen un comportamiento extraño. Entonces, todos los padres, todos sin excepción, te cuentan que ha venido alguien diciéndole que por qué no educa a su hijo. Que eso se arregla con unos azotes. Simplemente porque somos unos ignorantes y hablamos a veces con eso. Entonces, todo esto nos puede ayudar, porque, y ya termino porque me estoy extendiendo demasiado en la respuesta. Con estos mapas se ha visto que hay un pliegue en el cerebro que es distinto en los niños con autismo. ¿Vale? Es un dato, simplemente. Lo que pasa es que puede ser la puerta a algo que llevamos persiguiendo desde hace décadas, no, pero muchos años, que es un marcador biológico. Algo que, igual que nos dicen tienes el colesterol alto, algo que sea definitorio. Porque ahora se hace con pruebas de comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los días los niños están igual. Y hay veces que quieren participar y otras que no quieren. Entonces, si tenemos algo que se puede ver con claridad y te permite distinguir, incluso antes de que tengan los síntomas, podemos empezar los tratamientos muy pronto, podemos conseguir algo que ahora no tenemos. ¿Por qué no se hace ya de forma habitual? Porque salen demasiados falsos positivos. Entonces, pues es muy duro a alguien decirle que su hijo tiene autismo cuando no lo tiene. Aunque digo, bueno, luego le decimos la buena noticia, que es la definitiva, ¿no? Pero tenemos que mejorarlo. Tenemos un porcentaje de errores demasiado alto. Más cosas. Bueno, a ver, perdón. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Medellín. Gracias. Te quería preguntar acerca de 55B. Pues podría decirse que, pues de acuerdo a lo que dijiste, entonces, ¿habría alguna relación entre 55B y el aprendizaje? Ajá. O, bueno, ¿qué se puede en este momento decir acerca de 55B? ¿Hay algo que tenga relación con el conocimiento en general, la forma de adquirir conocimiento? Sí, vamos. La parcelación que os he contado y que es todo, en cierta manera, o sea, iba a decir es falso, no me voy a pegar un tiro en el pie, pero nuestro cerebro funciona como un sistema integrado. Tenemos módulos, pero todos los módulos están integrados entre sí. De módulo a módulo nos pasamos información. Entonces, 55B, su peculiaridad es que esa zona concreta que el clasificador ha rodeado se ilumina cuando oímos una historia. Eso es lo que a mí me pareció fascinante para contároslo aquí hoy. Entonces, claro,
Pero esa historia tú luego la puedes contar, la puedes memorizar, la puedes usar para un aprendizaje. Como hemos dicho, es una forma de educación también. Entonces, cuando tú estás haciendo todo eso, estás conectando con cosas. Si esa historia, por ejemplo, imagínate una historia de miedo. Nosotros tenemos una zona en el cerebro, la amígdala, que es clave para el sentimiento de miedo. Yo trabajé en Estados Unidos y había un tipo que trabajaba en monos y les hacía lesión de la amígdala. Imaginaros, la zona del miedo no funcionaba. ¿Qué creéis que pasaba? Morían todos. ¿Sabéis lo que sucedía? Los monos es una estructura muy jerárquica. Y entonces este animal con la lesión veía comida e iba por ella. Pero si el que tenía la comida era el jefe del grupo, lo que llamamos el macho alfa le daba una paliza. Tiene que mantener el orden. Pero eso que a nosotros, si alguien nos da una paliza en un sitio, si volvemos a ese sitio estamos en tensión, ese animal no le pasaba. Volvía a ver la comida e iba otra vez a por ella. No tenía sensación de miedo porque no había archivado eso que había sucedido con esa emoción que es alejarse de eso que te ha generado el daño. Claro, y yo me acuerdo, pero de ver una vez al macho alfa con una cara de que no se lo podía creer. Que otra vez viene este aquí. Y entonces la siguiente paliza era brutal, brutal. Entonces, el miedo nos protege. Nos protege. Y entonces asocia que si a mí me han atracado en una calle oscura, si yo paso por un sitio parecido, estoy en tensión. Mi cuerpo está preparado para pelear o para salir corriendo. Entonces, toda esa información, lo que digo, tú la vas traspasando a sitios. Archivas la memoria de lo que te ha sucedido y si tiene ese componente de miedo, mandas información a la amígdala para que lo subraye. Eso es importante. De otra calle te puedes olvidar, pero de la que te atracaron no te vas a olvidar, porque puede irte la vida en ello. Entonces eso, lo que me preguntabas, 55B hace esa función, pero está en comunicación con muchas otras áreas. ¿Más preguntas? Sí. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Hay como una zona del cerebro que como que muestre dónde está como la conciencia, y si se estudia esa parte de la conciencia, vamos a estar satisfechos con la respuesta algún día, como de saber quiénes somos. Vamos a estar como ya, aquí terminó. La primera pregunta, la respuesta es no. No se ha encontrado una localización de una zona de la consciencia. Se supone que es algo tan importante que interviene una gran parte del cerebro en ello. Y con la segunda no lo sé. La respuesta es no lo sé. Sí. Hola, buenas tardes. Doctor, muchas gracias por su charla. Quería preguntarle por un tema que puede resultar de pronto un poquito polémico dentro de las neurociencias, y es la idea de que las personas muy religiosas o que tienen una fe muy fuerte tienen una zona en el cerebro mucho más activa que otras. Quería saber si es real que esto de la idea de Dios está de pronto relacionada con una red neuronal X, y si está también relacionada con la zona 55B. Sí, la respuesta es que, bueno, a ver cómo se lo digo. Todo esto de los neuro a mí me da pánico. Ahora saben que hay neuroeconomía, neuromarketing, neuroley. Hace poco vi neurosexo. Y el tema que es clave, que es el que marca de que estamos en el camino correcto, que era neurofútbol. Neurofútbol, como ustedes imaginarán, es una disciplina que Argentina es el país que lo lidera en estos momentos, ¿no? Bueno, a lo que hay personas que han tenido, por ejemplo, una conversión súbita. Personas que eran ateos, e imagínense que de repente tienen
una, no sé cómo decirlo, una experiencia religiosa enormemente potente. En al menos unos cuantos casos, creo que me suena haber leído como 3 o 4 artículos al respecto, en esos casos se encuentran derrames cerebrales. No, o sea, creo que también lo hay en sentido contrario, ¿eh? O sea, gente que es muy religiosa y que después de eso pierde esas... O sea, el punto que me gustaría decir es todo es muy delicado esto, ¿eh? Y, por supuesto, el máximo respeto a todas las creencias personales. El asunto es decir, nuestras creencias están en nuestro cerebro, nuestros sentimientos están en nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestros planes, no están en ningún otro sitio. Entonces, nuestra imagen del mundo, nuestro lugar propio en el mundo, todo eso es está guardado en circuitos cerebrales. Si uno de esos circuitos cerebrales sufre un cambio dramático, lo más normal, como os he dicho, o un ictus o un tumor, eso puede cambiar súbitamente. Hay un caso muy famoso del siglo XIX, que es un señor que se llama Phineas Gage. Phineas Gage es de esto que hemos visto en las películas de cómo van las líneas de ferrocarril de un lado de Estados Unidos al otro. Entonces, él es un capataz que lo que hace es tender vías. Y cuando se encuentran una piedra, si es muy grande la rodean y si es más pequeña la vuelan. Entonces, él cuando tiene que volar una piedra hace un agujero con una barrena, meten pólvora, encima de la pólvora echan un poco de arena y con una barra de hierro lo golpean para que la pólvora se compacte y explote con más fuerza. Parece que se le olvida echar la arena y al golpear salta alguna chispa y la pólvora explota. La barra que utiliza para golpear es una barra de 1 metro que está en un museo en Harvard, que le atraviesa por debajo del pómulo y le sale por aquí. Sorprendentemente, estamos en 1848 sin antibióticos ni nada. Este hombre se salva. ¿Qué es lo que sorprende a todos los médicos de la época? Que su personalidad cambia. Que de repente algo que creemos que somos nosotros, que yo soy así, por una lesión de un pedazo de hierro que me ha atravesado la cabeza, yo me convierto en otra persona con unas características totalmente distintas. Lo resumen en una frase que es: Gage ya no es Gage, es lo que dicen sus compañeros de trabajo. Entonces, cualquier lesión, una personalidad parece que es algo enormemente complejo, pero también está ahí. Y si destruimos una zona, esa personalidad cambia. Y entonces, con respecto a las creencias religiosas, yo creo que hay una parte que es lo mismo. O sea, yo puedo tener una forma de pensar que una lesión la puede alterar. Y todo esto abre muchas posibilidades de si podemos construir cosas, ¿sí? O sea, a todos es muy fácil meternos recuerdos que no tenemos. Eso es enormemente sencillo. Creemos cosas, y ya os digo, decir que Oliver Sacks, si os gusta, el neurólogo, él piensa que tiene unos recuerdos de la Segunda Guerra Mundial cuando es un niño y está convencido hasta que le dicen que él no estaba allí. Entonces, ya os digo, nos llama la atención la religión por lo que implica, pero es que es como cualquier otro tema al nivel de la actividad cerebral. Más cosas. Buenas tardes. Quedé intrigado con la historia que contaste del profesor con el tumor en el lóbulo frontal. ¿Cuál fue la sentencia después de que descubrieron el tumor en el lóbulo frontal? Porque me genera mucha curiosidad que fue por un detalle mínimo que el juez se dio cuenta que tenía ese problema. Entonces, ¿cómo puede eso modificar la forma de juzgar a las personas pues dentro, sí, en términos de leyes? ¿Cómo puede modificar eso la forma de juzgar a una persona? Sí, mira, este es un debate en muchas facultades de Derecho del mundo, porque lo suelen titular algo así como «mi cerebro me obligó a hacerlo». Os pongo un ejemplo para que, a ver qué os parece. Hay un psicólogo que trabaja en prisiones y, claro, trabaja con una población muy especial. Y entonces él se da cuenta como que muchos de los programas de rehabilitación que tenemos no funcionan.
y dice, no, yo tengo que ir mucho antes de que llegue el delito. Y empieza a estudiar niños de 3 años. Pensar lo que es un niño de 3 años, ¿eh? Que parece que es arcilla, ¿no? Totalmente moldeable. Entonces dice que hay niños que cuando les planteas que hagan algo prohibido, entre comillas, algo que está mal, que la mamá les ha dicho que no lo pueden hacer, saben que está mal y eso es algo que se puede medir de una forma sencilla. Todo esto tiene sus puntos flojos, ¿eh? Pero bueno, de idea general, te suda un poco la mano. Cuando tú haces copias en un examen o algo, tienes las manos sudorosas. Entonces tú puedes medir la conductividad eléctrica de tu mano y tienes una posibilidad de ver si alguien está nervioso porque sabe que está haciendo algo mal. Cuando él hace eso, ve que hay niños que le sudan las manos y otros que no. Vamos a ir un paso más allá. Hay niños que saben que eso que está haciendo está mal y les genera un efecto biológico, y otros que saben que les han dicho que está mal, pero no tienen problema. Lo que hace es estudiar a esos niños 20 años después, a los 23. Lo que encuentra es que los que no tienen sensación de culpa tienen un expediente delictivo, mientras que es mucho menos frecuente en los que tienen, si queréis, miedo, tensión, lo que sea, porque saben que están haciendo algo prohibido. Yo digo, son estas cosas que a mí me encogen el corazón, porque ¿qué quiere decir? Que a los 3 años uno ya va camino de ser un criminal. Y entonces él decía que no, lo que quizás que si lo hiciéramos, lo que tendríamos que hacer es a esos niños hacerles un cuidado especial, hacerles un seguimiento especial, atenderles de una forma especial. Entonces, con estas cosas, a lo que tú me planteas, es decir, si tú tienes... El control de impulsos está en la zona frontal. Si tú tienes esa zona dañada, por ejemplo, de Gates, cuando os digo sale la barra, también le destruye zona frontal. Una de las cosas que llama la atención, pensar que estamos en el siglo XIX, es que suelta, nosotros decimos tacos, palabrotas, palabras malsonantes, no sé cómo lo llamáis aquí. Groserías. Suelta groserías delante de señoras, algo que es impensable. Pero es que él ha perdido ese control de decir, yo me puedo desnudar a solas en mi habitación, pero no me puedo desnudar aquí en público. Si tú pierdes ese control de impulsos, haces ese tipo de cosas, haces lo que te apetece. Entonces, claro, todo esto, imaginaros, es decir, ¿qué hacemos cuando alguien tiene una base genética que le lleva, por ejemplo, a un peor control de impulsos? ¿Eso es un atenuante para un delito? ¿O qué hacemos si esa persona tiene una zona cerebral menos desarrollada? ¿Es igual de culpable que el que la tiene normalmente desarrollada? Ya digo, todo esto es un tema de abogados en estos momentos, de gente de derecho. Lo que nosotros podemos decir, esto actúa en este sentido o no, pero desde la ciencia no podemos ir mucho más allá, porque al final lo que estás diciendo es cuáles son nuestros códigos. Os pongo otro ejemplo y con esto termino. La edad penal, ¿a qué edad un adolescente merece cárcel o no la merece? Varía desde países a los 8 años, como Inglaterra, a los 18 años. No tiene sentido. O sea, ¿sabes? O sea, decir, y si me apuras, no tiene siquiera sentido el concepto de años, porque la maduración cerebral es distinta. Las niñas maduran antes que los niños. Entonces, lo mismo había que poner a los delitos para ella a los 14 y a los niños a los 16. Pero seguro que no lo vamos a hacer. Dices, si tienen niveles distintos de maduración, ¿por qué les ponemos unas exigencias iguales? Entonces es lo que te digo, es decir, sabemos, pero luego al final son convenciones de los seres humanos y hay países que dicen que tú a los 14 años es imposible que cometas un delito, que eres simplemente un niño y lo que tienes que hacer es ir a rehabilitación, y hay quien dice eres un criminal y tú te vas a la cárcel 30 años sin pestañear. ¿Vale? ¿Más preguntas? Vale, yo tengo una pregunta con varias subpreguntas, luego otra pregunta, una segunda pregunta. ¿Vale? Respecto de los sueños, usted decía
que el cerebro necesita desahogarse, necesita quitarse peso de encima. Limpiar. Sí. ¿Significa que si uno tiene pesadillas es que ha pasado un mal día, por ejemplo? O... Vamos a ver, nuestro cerebro funciona maravillosamente bien, pero no es una máquina. Os pongo por ejemplo, es decir, hay una sensación ahora de que no se puede estar triste. Y la tristeza es como una especie de enfermedad. O sea, en muchos momentos tratamos la tristeza como que fuese una depresión leve. No es así. La tristeza es una emoción básica, necesaria, y probablemente sin ella no podemos distinguir cuando estamos felices. No sé ya ni lo que me preguntabas, perdona. Es un poco relacionado, Eso. sí. Pero quiero decir, digamos, ¿usted piensa que los sueños pueden ser más profundos, más reales que otros? Digamos, Mira, yo creo... a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, desde una ocasión que probé algo para tratar de dormir con los ojos abiertos, después de ese momento en mi vida, siento que los sueños son más reales, más difíciles de distinguir que estás soñando a que fue algo de la vida real. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, o sea, yo creo que lo que os he dicho, o sea, es decir, los sueños trabajan con el material que tenemos. Si tú tienes un examen, algo que estás trabajando mientras estás despierto, estás pensando mucho, es muy normal que tú sueñes con el examen. Por lo mismo que os digo, porque estás subrayando esas memorias. Entonces, cuando tu cerebro se pone a construir, coge las piezas que tiene por allí a mano. Entonces, una pesadilla, como me planteabas, dices, puede ser que tenemos un desajuste interno, que tenemos unas sensaciones de miedo. Mira, hay un premio Nobel que lo descubrió durmiendo, la respuesta. O sea, él soñó el experimento. Llevaba, no sé si años, pero muchos meses dándolo vueltas. Y entonces anotó en una libreta al lado de la cama el experimento que tenía que hacer y se fue a dormir. Cuando se despertó, no entendía nada de lo que había escrito. Y dice que pasó el peor día de su vida, porque estaba intentando recordar qué es lo que había y no lo conseguía. Y entonces, a la siguiente noche, ya agotado, se fue a dormir y a las 3 de la mañana se despertó con el mismo sueño. Dice que no corrió riesgo, se puso la ropa y se fue corriendo al laboratorio e hizo el experimento. Entonces, toda esa información que él había estado manejando durante meses estaba ahí. Y esos sueños que, según yo lo entiendo, es decir, porque esto ya os digo, es un tema de investigación y yo no trabajo en eso, es decir, todas esas piezas tú las mezclas y ahí las piezas encajaron. Podías haber soñado 20 veces la misma cosa sin que fuese irreal, no valiese para nada. Y eso yo creo que es lo que nos pasa. Entonces, creo también, y ya con eso termino lo que tú me decías, que de alguna manera podemos conducir los sueños hacia cosas. Porque al final reflejan parte de lo que hacemos cuando estamos despiertos. Entonces, si tú pones determinada información, nos afecta en los sueños. Sí. Ajá. Bueno, ahí hay muchas cosas distintas. Una es que la inteligencia es poligénica, son muchos genes. Por lo tanto, no es una operación sencilla de 2 más 2, 4. Son distintas influencias. Luego, el concepto de inteligencia es difícil de definir, porque es que tú resuelves unos problemas que son los que decimos un test de inteligencia. ¿Qué quiero decir? Hay quien dice, por ejemplo, que esos test están sesgados por
por los occidentales y que una persona de una cultura asiática puntúa menos cuando puede que nos supere. ¿Por qué? Porque están basados en nuestra forma de pensar, incluso en nuestro lenguaje. En cómo o sea, si te fijas en los test de inteligencia, van todos de izquierda a derecha, como hacemos nosotros. Entonces dices, al final, el dato interesante es que el cociente de inteligencia ha ido subiendo a lo largo del siglo XX, década tras década. Cada vez ha ido aumentando más. Pero es también esa parte preocupante de que cuando tú tienes una población en riesgo de exclusión y dices, vamos a echar aquí el resto, vamos a poner los mejores profesores, vamos a poner una escuela con todos los medios, no consigues que avance tanto como crees que debería avanzar. Entonces, bueno, todos asumimos que no podemos jugar a la NBA porque tenemos unos genes que no han hecho que midamos 2,10 metros. Pues lo mismo para algunos tipos de cosas tenemos unas limitaciones. Lo que pasa es que yo creo también que somos mucho más que un cociente de inteligencia. Y lo que te digo, es decir, la voluntad, la sana ambición, la ilusión en las cosas puede cambiar la vida. Entonces, por ejemplo, uno de los artículos que leí al respecto decía, tú tienes estos niños, haces todo ese tratamiento, pones buenos profesores, no aumenta el cociente de inteligencia. Pero ¿qué es lo que aumenta? Que no hay consumos de drogas, que no hay embarazos adolescentes. Y entonces la vida ha cambiado de esos chavales y chavalas. Entonces dices, o sea, el mensaje es que sí que no podemos dejarles tirados, que tenemos que seguir apostando por ellos. Y asumir que la inteligencia es menos flexible o moldeable de lo que creíamos. ¿Quién le toca? Doctor, ya debemos finalizar. Le agradecemos mucho su presencia en la Fiesta del Libro y la Cultura. Muchas gracias. Gracias.